Muy buenos días, mi nombre es Gabriela Lemos y les hablaré en este video sobre la deuda externa en nuestro país. Iniciamos con la cantidad que se debe hasta la actualidad y es de 24.617 millones de dólares, que eso remonta el 85% del Producto Interno Bruto, a lo cual algunos especialistas culpan que el gobierno actual es el que más ha endeudado nuestro país, porque ha hecho préstamos en lo que va de 2 años y 10 meses de su gobierno del total de 5.376 millones de dólares. El Salvador, después de Venezuela, tiene la peor evaluación en toda Latinoamérica conforme a este tema, de los cuales se van haciendo mucho más préstamos y no buscan una solución un poco eficiente, de los cuales al pueblo también afecta con esta cantidad enorme que se debe ya a otros países o a otras instituciones. Sus causas iniciaron desde la guerra en los años 80, en los cuales el gobierno actual hizo muchos préstamos, pero para sus beneficios y comprar muchas más armas. También otra causa fue la mala administración de todos los gobiernos hasta la actualidad, de los cuales sus destinos de estos préstamos tuvieron destinos que hasta la actualidad no sabemos si realmente fue para el pueblo o para el beneficio de ellos. También otra causa de que ha salido mucho a la luz es de que, los que preocupa a algunos especialistas, es que el gobierno no llegó a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, preocupándolos porque el interés subiría mucho más y la deuda se extendería. Nuestro país está tan mal con esto de la deuda que estipulan que si seguimos de esta manera, en el año 2026 el 96% del PIB subiría. Aparte de que, un ejemplo, que cada 100 dólares producidos en nuestro país, 85 dólares ya están prácticamente ya debidos. Buen día, mi nombre es Ilse Adamaris Gámez Achala y hoy les hablaré sobre procedimientos y condiciones de préstamos del Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional es una organización conformada por 184 países que promueve un alto nivel de empleo y crecimiento económico y además reducir la pobreza. Para los países poder solicitar un préstamo en el Fondo Monetario Internacional tienen que tener un par de condiciones a seguir. Y una es que los países estén atravesando por una crisis ya sea externa o interna. Una crisis interna es aquella provocada por políticas monetarias, políticas fiscales o deudas públicas. Y una crisis externa es provocada por desastres naturales o que causen shock. Por ejemplo, el COVID-19, que causó shock a nivel mundial. También tienen que ser parte de miembros de la organización del Fondo Monetario Internacional. Además, tener una economía estable y tener un flujo económico activo de dinero y eso se vea reflejado en el PIB del país. Para poder solicitar también el Fondo Monetario Internacional se siguen un par de procedimientos a seguir y uno de los procedimientos es que el país solicitante juntamente con el Fondo Monetario Internacional llega a un acuerdo para poder establecer las políticas económicas y financieras a seguir. Cuando estas políticas económicas y financieras ya estén establecidas, se llevan al director ejecutivo del Fondo Monetario Internacional para que él les evalúe y dé acceso a los recursos del FMI. También hablaremos sobre los efectos negativos de la clase desposeída. La clase desposeída es aquella que carece de lo elemental, de lo esencial y que se ve afectada por el aumento de la pobreza y el aumento de los impuestos a cancelar a causa de la deuda pública que se llevó a cabo. Muy buenos días, mi nombre es Cristian Ariel Melara García. La deuda pública puede tener efectos positivos si los préstamos se utilizan para financiar inversiones públicas, por ejemplo en infraestructura. Estos gastos aumentan el potencial de crecimiento en una economía a mediano plazo. Idealmente, esto significa que el Estado puede volver a reducir su déficit mediante el aumento de los ingresos fiscales. Incluso en situaciones económicas excepcionales, los préstamos pueden tener
sentido para compensar una caída en la demanda por parte de empresas y consumidores. Sin embargo, el endeudamiento también tiene efectos negativos. Por un lado, el aumento de los intereses y las obligaciones de pago están restringiendo el margen financiero y presupuestario del Estado. Por otro lado, el aumento del endeudamiento público también conlleva el riesgo de desplazar los préstamos privados y las inversiones del mercado, con las correspondientes consecuencias negativas para el crecimiento económico. Una crisis bancaria o monetaria aumenta con una deuda pública muy alta. Además de la pérdida de confianza en el Estado y la pérdida por parte de los ciudadanos, la deuda pública tiene dos grandes consecuencias. Uno, en primer lugar, genera el llamado efecto expulsión, que los economistas llaman crowding out, en que consiste en que los recursos que pide prestado el gobierno para financiar su gasto ya no están ahí para otros usos, muchos más importantes, lo que deprime la inversión privada. 2. Para pagar el costo financiero de la deuda y eventualmente su saldo, el gobierno debe cobrar mayores impuestos, que eventualmente deprime la actividad económica de manera sustancial. En la medida en que la deuda del gobierno crece y se percibe un mayor riesgo, la tasa de interés aumenta y se genera un círculo vicioso que incrementa el déficit fiscal simplemente por el mayor costo de servir la deuda pública. Muy buenos días, mi nombre es Paola Yesenia Muñoz Gallardo y el día de ahora me correspondió hablar acerca de lo que es el tema del déficit fiscal salvadoreño. En el año 2020 fue el déficit más alto que se ha tenido, con un total de 1.213 millones, y a esto no se le agrega lo que fueron los gastos de los $300 que fueron dados a las familias, con un total de 375 millones de dólares, y las ganancias solidarias. Para el año 2021, el déficit fiscal se redujo en un 37% con un total de 1.606.45 millones de dólares. Y para el año del 2022, el FMI dijo que se iba a aumentar en un 5% de Producto Interno Bruto según los gastos que el gobierno tenga en infraestructura, en educación y en salud. El déficit fiscal en el gobierno actual ha sido el más alto, debido a que en gobiernos anteriores, como en el FMLN, el déficit fiscal más alto fue de un total de 860 millones. Ahora les voy a hablar acerca de la desinformación de los medios oficialistas en el Estado salvadoreño. Y es así, tenemos por ejemplo lo que son canales como el Canal 10, el Canal 12 y blogs que son creados en internet o en redes sociales, así como en Facebook, en Instagram o en otras redes sociales, que tienen el fin de desinformar al pueblo salvadoreño, encubriendo así como estadísticas, resultados que son importantes para el saber salvadoreño, así como por ejemplo resultados de lo que son el monto total de la deuda pública, el déficit salvadoreño, entre otras cosas que son verdaderamente importantes. Y es así como, por ejemplo, si nosotros queremos buscar información que sea verdaderamente transparente, tenemos, por ejemplo, lo que son diarios oficialistas, así como la prensa gráfica, el diario de hoy, entre otros, que son totalmente transparentes con información. Gracias.